Buenos días. Buenos días. ¿Cómo vas? Te Bien. vamos a grabar, te vamos a poner en video. Ahorita al final, Paula, me ayudas con los formatos para que Freddy pues, nos firme la sesión de tu imagen, de tus derechos de imagen. Listo. Y te voy a preguntar, primero que todo, ¿cuál es tu cargo actualmente? Bueno, yo soy el gerente, director ejecutivo de una compañía que se llama Grupo CE4, Consultores Estratégicos. Eh, También manejo otros proyectos, pero digamos que estoy a cargo de 3 empresas hoy, y en todas ellas pues tengo cargo directivo que es pues, la dirección de la empresa. Súper. Bueno, cuéntanos CE4, ¿qué historia tiene? Uy, CE4. Yo creo que tengo que ir muy, muy atrás y es cuando comencé mi carrera. Mi carrera comunicación social periodismo. Yo tuve clarísimo que nunca era para periodismo, sino que era por comunicación, por organizacional además. Eh, Empecé en el año 2000, cuando la universidad apenas era un edificio. Y pues la he visto crecer y a la par he crecido con ella. Tuve la fortuna de conocer a muy, muy buenos docentes de la universidad, y como que ellos todos me guiaron por la línea organizacional. Eh, 14 años después terminé mi carrera, eh, que era bien diferente cuando comencé que cuando terminó. Después vino la especialización, inmediatamente vino la especialización y pues realmente fui por curiosidad a la sesión pues de inducción, y David, no, David Bravo, el director de la cohorte 4, nos enamoró de la especialización. Entramos 11 personas y ahí yo tuve claro que quería ser consultor en comunicación estratégica. Empezamos con el ejercicio. Parte de las actividades académicas que proponía la especialización era construir una empresa, y hacer actividades en virtud de esa empresa, y nuestros docentes de ese entonces eran como nuestros clientes y a ellos había que venderle la empresa. En una discusión que se dio en clase dijimos, ¿qué nombre le vamos a poner a esta empresa? Éramos la cohorte 4, éramos un grupo, entonces como que todo se daba para que se llamara Grupo C4, y así quedó la empresa dentro de la especialización. Grupo C4, solo la C. Luego terminamos la especialización y yo 6 meses antes había montado una compañía que se llamaba SIWAS. Soluciones Inmobiliarias Urbanas, Administración, Servicios, de eso no se acordaba nadie. Entonces cuando yo le contaba a mis amigos que tenía una empresa que se llamaba SIWAS, 2 días después me encontraba con ellos y me decían, ¿cómo es su empresa? ¿Socas? ¿Salis? No, no me acuerdo. Y, uy, aquí hay que darle una vuelta a este tema. Entonces cogí mi grupo C4 y monté grupo CE4, con 4 líneas de negocio y basado en cuatro cosas muy estratégicas. Eh, por eso el 4, consultores estratégicos, y mi grupo porque yo siempre pensé que cualquiera de mis compañeros, y de hecho hoy está la puerta abierta para que cualquiera de mis compañeros de la especialización sean socios de grupo C4. Ese es, digamos, el origen de mi compañía. Estamos creciendo. El tema de la comunicación estratégica es un tema que aún no es tan fuerte en las empresas. Somos Nuestra línea o nuestro enfoque es básicamente pymes, porque entendimos una cosa y lo entendimos desde la especialización, y es, eh, los colombianos somos muy creativos y tenemos muy buenas ideas de negocio. Tenemos muy, muy buenos modelos de negocio y, eh, desde vender una empanada hasta montar un proyecto, megaproyectos, todo se nos da, pero se nos olvida el backup de la empresa. Se nos olvida el jurídico, el, el estratégico, lo laboral, lo financiero,
lo tributario. Entonces, Grupo C4 hace todo ese aporte a las empresas. Entonces, tú sabes hacer zapatos y seguramente haces los mejores zapatos del mundo, pero sabes cómo mercadearlos, sabes cómo tributar, sabes cómo contratar a tu personal para que te haga esos zapatos. Y muchas empresas y muchos modelos de negocio no fracasan porque no sepan hacer su trabajo, sino fracasan por todo lo colateral que implica tener una empresa. Entonces Grupo C4 está ahí apoyando y haciendo una cosa que nosotros hemos denominado arquitectura empresarial. Toda la arquitectura que está detrás del negocio mismo. Entonces seguramente nosotros no sabemos hacer zapatos, seguramente hacemos las peores empanadas, pero lo que sí sabemos es comunicar la empresa y comunicarla en sus diferentes frentes, desde lo tributario, desde lo jurídico, desde lo laboral, desde lo estratégico, para que la empresa crezca y sea mucho más productiva. Y fíjate que eso me da pie para hacerte una pregunta, y es, ¿cuál es el papel de la comunicación dentro de una organización? Wow, yo creo que debiera ser, porque creo que a la gente se le olvida y a los empresarios se nos olvida que la comunicación es el eje fundamental de la empresa. Cuando uno planea desde la dirección, tiene unas ideas impresionantes y tiene unas ideas muy buenas y, y genera unos proyectos de muy alto impacto, pero no sabe cómo llevarlos al operario final. No sabe cómo hacer que esa idea se vuelva, se ejecute y se aterrice en la máquina, se aterrice en el operario o en la recepción, o se aterrice en esos cargos que, siendo fundamentales, se nos olvida que existen. Entonces uno desde la dirección planea y genera unas estrategias y genera una visión y una misión de la empresa, pero no sabe comunicarla, no sabe contarle el cuento a sus empleados, a sus colaboradores. Entonces, muchos colaboradores se sientan en la empresa, se sientan siendo eso, empleados. Llego a las 8, cumplo una labor, hago mi tarea, son las 5, me voy a casa y al fin de mes recibo un sueldo, punto. Pero no se ponen la camiseta por la empresa, porque no entienden cómo funciona la empresa. Entonces, aquí lo que hacemos en C4 es hacer eso, hacer que la comunicación fluya en todos los sentidos. Además, porque planear desde el escritorio es muy difícil. Uno se tiene que meter, y la única manera de meterse es entender cómo vive el día a día el de la recepción. Porque el de la recepción sufre cosas que la gerencia ni siquiera se imagina. Entonces, desde la gerencia entonces decimos, no, es que la recepción tiene que ser la mejor por esto y esto, pero no le diste las herramientas. Y no le diste las herramientas no porque no tuvieras la voluntad, sino porque nunca escuchaste a la recepcionista qué herramientas eran las que necesitaba para trabajar. Entonces, básicamente, la comunicación tiene que ser en doble vía, desde la gerencia planeando y contando el cuento, pero también desde todos los puntos de la compañía, escuchando a las personas, viviendo su día a día. Las mejores ideas y las mejores cosas que puede tener una compañía salen desde esos cargos, porque es que la gente vive eso, el día a día. Y poder decir, es muy muy chévere cuando yo, como guarda de seguridad, por ejemplo, le digo a mi jefe, yo creo que es mejor la experiencia que tenemos, por ejemplo, con parqueaderos. Yo creo que es mejor si usted pone un reloj en tal parte para que la gente pueda verificar la hora de entrada coincida con la hora real, que sea muy visible. Y 2 o 3 días después aparece el reloj y está ahí. Esa persona dice, esa idea es mía, y se siente parte de la compañía. Y entonces aporta y defiende su idea, y cuando viene otra persona, le dice, mire, usted tiene una idea, yo tuve la idea de poner ese reloj. Y así el personaje pasen 20 años y regrese a esa compañía, va a decir, ese reloj es mío, yo lo puse ahí, y va a sentirse parte de la compañía. Y así las compañías crecen. Si la idea hubiese sido del gerente,
o si la idea hubiese sido escuchada, se va el empleado y 2 o 3 años después ponemos el reloj, la persona va a sentir rabia y va a decir, me robaron mi idea. Me están quitando algo que es mío, y no va a sentir con amor eso, y no va a trabajar por su empresa. Es cierto. La única manera de que la gente se ponga la camiseta por su empresa es haciéndola parte de la empresa, comunicándole todo, pero construyendo esa misión y visión con ellos. Esto que hoy pasa aquí es lo que debiera pasar en las empresas, que uno se siente con el de la recepción, con el de correspondencia, ¿qué vamos a hacer para mejorar esta empresa? Y a partir de esas ideas construir la misión de la empresa. ¿Qué pasa si eso no sucede? ¿Cuál es el riesgo que corre una empresa que no tiene a la comunicación dentro de sus políticas, que la comunicación no es una prioridad? ¿Qué riesgos tiene esa empresa? Pues yo creo que el riesgo es, claro, a fracasar, porque seguramente va a crecer. Hace unos años hablábamos con un amigo y me decía, yo necesito crecer. Y él es muy bueno en lo que hace, él es ingeniero y es muy buen ingeniero. Y le digo, usted crece por el giro de su negocio, pero usted no se propone crecer. Y la única manera de que usted se proponga crecer como empresa es que le cuente el cuento a sus empleados. Los riesgos son todos. Yo desde aquí puedo decir, la misión de la compañía es, por ejemplo, Carulla, hace unos años, su misión era hacer que el cliente regrese. Y uno hablaba con el cajero y decía, hacer que el cliente regrese. Pero, ¿cómo hago yo para que ese cliente regrese? Es decir, el gerente, el presidente de la compañía tenía claro, cuando fijó la misión, hacer que el cliente regrese. Pero no dijo cómo. Pero no dijo cómo. Y entonces el cajero no sabía cómo hacer que el cliente regrese. Después hicieron toda una reestructuración y empezaron a llamar a cajeros, a empacadores, al personal de base, al que de verdad se ve con la gente, porque el presidente de la compañía y los que direccionamos las compañías muchas veces no nos vemos con los clientes, muchas veces nos vemos con los gerentes de otras compañías y hacemos las negociaciones, pero el personal de base, que es el que ejecuta ese tipo de cosas, no entiende muchas cosas de las que pasan. Entonces, cuando a uno le llega una frase como hacer que el cliente regrese, la comunicación es todo, es fundamental. O sea, si tú en el área jurídica, en el área financiera, si tú no comunicas adecuadamente lo que quieres, pues no pagas los impuestos adecuadamente y esa persona termina y esa empresa termina pagando multas. Yo tengo una experiencia de una compañía de seguridad que tenía un proceso de comunicación nefasto. Le llegó una correspondencia, la niña de correspondencia vio que decía hace UGGPP, que es la cosa ahora que supervisa a los parafiscales, y dijo, ni idea, la metió en un cajón, pasaron los días, se le olvidó, pasaron los meses, y lo siguiente que llegó fue una multa por 600 millones de pesos a la compañía. Por Dios. Porque no había un adecuado proceso de comunicación, porque a la niña nadie le dijo que eso realmente era importante y a dónde debería direccionar eso. Y entonces, por pura falta de comunicación, la empresa terminó pagando 600 millones de pesos y adecuando toda su estructura, cuando pudo haber hecho una inversión pequeña en procesos de comunicación y generar toda una sinergia en la compañía. Creo que la comunicación es fundamental y creo que si no son estratégicos desde la dirección para comunicar todo lo que hacen y desde la base para contar el cuento de lo que le pasa a la compañía, están llamadas a fracasar las compañías. Creo que es el eje de toda compañía. Todo lo que tú nos has hablado son conocimientos que obtuviste en la especialización. Wow, son experiencias. Creo que cuando empecé mi especialización tenía claras muchas cosas, pero no tenía las herramientas. Entonces, en la especialización
aprendí de una cosa que se llamaba stakeholders. Y eso para mí era, cuando me dijeron, no, es que vamos a hablar de stakeholders. Y yo no sabía qué era eso. No sabía cómo eso pegaba con mi ejercicio. No sabía, entonces era de muy buena voluntad y con mucho cariño. Yo trataba de asesorar a la gente que me rodeaba, pero no tenía las herramientas. Creo que la especialización lo que hizo fue darme las herramientas técnicas para poder entender cómo enfocar mi trabajo y cómo de verdad hacer consultorías en comunicación. Eh, Nos hizo falta un montón de cosas porque en una especialización se corre cantidades, pero creo que logramos coger esos conocimientos y apropiarlos además en modo real, porque en el ejercicio que hicimos en especialización era coger una compañía real que tuviera unos indicadores reales, analizarlos y además proponer un plan estratégico de comunicación, un PECO, que yo hablaba con mi novia hace unos días y le decía, si a mí me hubieran dado la materia del PECO al principio de la especialización, pues uno coge todo el resto de materias y sabe qué hacer con ellas. Pero nos dieron algunas materias y uno decía, bueno, pero esto cómo pega con lo que yo estoy haciendo, con lo que ya te vas a enterar. Y bueno, ok. Otra materia, sí, de acuerdo, pero esto, ¿para dónde me lleva? Ya te vas a enterar. A mitad de carrera arranca el PECO y entonces ya uno tiene que traer todo eso que le pasaba antes aquí. Y nosotros al final decíamos, si el PECO hubiese sido al principio, seguro le hubiéramos sacado más jugo a las carreras, a las materias. Porque, porque realmente las vimos y aprendimos y fue muy chévere el ejercicio, pero cuando tuvimos que hilar todo, creo que nos faltaron cosas, creo que nos faltaron preguntas por hacer, y fue cosas que tuvimos que aprender en el ejercicio haciendo. Pero definitivamente la especialización nos aportó un montón y creo que las empresas con las que trabajamos, entre esas Uniminuto, quiero decir, éramos un grupo de 11, trabajamos por parejas, eran 4 o 5 empresas y uno de los grupos trabajó con Uniminuto. Pues tuvieron muy buenos pecos, muy buenos especialistas trabajando en sus procesos de comunicación y generando propuestas con unos docentes atrás apoyando y aportando al ejercicio sin que a esas empresas les costara un peso. ¿Me explico? Entonces era un tema de doble vía. Claro, claro. Porque nosotros estábamos aprendiendo con ellos, pero este aprendizaje no era de ensayo y error, porque de verdad habían unos docentes de una calidad tremenda atrás diciéndonos, mire, por ahí no es por este lado. Entonces al final esas empresas quedaron con pecos muy interesantes sin que les costara un peso. Pero nosotros con un aprendizaje enorme porque claro, lo pudimos hacer en vida real, que es digamos lo que uno le critica un poco ya después de algunos años de haber salido al pregrado, que todos son ensayos, que todo es propuestas y que todo se queda ahí en el vamos a ver si se puede. ¿Cómo serían? En la especialización fue en vida real, en modo real, y eso nos aportó un montón. Y pues también fue de doble vía para las empresas. Súper. ¿Tú nos podrías decir cuál es la diferencia entre un comunicador estratégico de Uniminuto a un comunicador estratégico de otro lado? Yo creo que un comunicador estratégico del Minuto piensa en las personas. Ese es el eje. Creo que de otras universidades o de otras academias tienen en cuenta muchos otros factores que son igual de importantes, pero aquí lo que pasa es que las personas son el eje, lo social, y es lo que digamos nosotros en Grupo C4 tratamos de decirle a la gente. Ahora se me escapa el quién, pero por ahí hay una frase
de Facebook, este empresario de Virgin, deja de preocuparte por los clientes, empieza a preocuparte por los colaboradores. Y es muy real, es decir, sí, todo el tiempo nosotros hace unos años decíamos el cliente tiene la razón, el cliente, lo que diga el cliente. Y no nos ocupábamos de nuestro cliente interno, de nuestros colaboradores. Sí. A eso hay que darle la vuelta y debemos migrar a eso, preocuparnos por nuestros colaboradores. En la medida en que ellos se sientan respaldados, en la medida en que ellos se sientan parte de la empresa, por defecto cuidan los clientes. Es decir, no hay ni siquiera que decirles, oiga, tenga cuidado con este cliente, porque ellos se van a esmerar más que uno mismo, más que el dueño de la compañía, por su cliente. Entonces, y yo creo que ese es un valor ninguna universidad va a llegar a eso, porque el camino que lleva recorrido Uniminuto en el tema social es demasiado grande y tiene unos valores y tiene unos aportes enormes, y uno sale de aquí pensando en la gente, pensando que todos sus proyectos deben tener una traza social. Es decir, yo puedo montar una empresa financiera, una empresa, no sé, imagínense, tenía un profesor, y voy a usar una frase de él que es un poco fuerte, que decía, que yo creo que todavía está por aquí, que decía, Fabio Medellín, en nuestras clases de fotografía, cuando fotografía era una materia, que era una machera además, decía, este es trabajo de campo, este es trabajo de salir a hacer con la gente. Si usted quiere una materia, que si usted quiere una carrera en la que no tenga que ver con la gente, que sea tiza, nalga, taburete, pues vayas a estudiar otra cosa, pero comunicación social no es eso. Y el comunicador social de Uniminuto es otra cosa, porque todo el tiempo tiene en la cabeza a las personas de los proyectos, más allá de los indicadores, más allá de los resultados, más allá de todos los componentes de un proyecto, es qué pasa con la gente que hace ese proyecto. Y yo creo que ese es el éxito al final de los proyectos que propone Uniminuto, y es que si la gente está tranquila y está convencida de los proyectos, ellos solitos salen adelante. Entonces yo creo que esa es la enorme diferencia, y ahí no debiera haber preocupación, porque si cualquier otra universidad se pone a hacer la tarea, pues en un minuto le llevas años luz a las demás universidades, porque ha hecho una tarea muy juiciosa en ese tema. Y entonces, ¿podría decir que ese es el desafío de la comunicación estratégica? ¿O hay otro desafío que tenga la comunicación estratégica, además de ser más social, como tú lo dices? Sí, yo creo que hay dos enormes desafíos. Uno, que dejemos de pensar en hacer plata. Yo creo que cuando nosotros pensamos en hacer plata y hacer plata, pues nos dedicamos a eso y nos olvidamos de las personas. Cuando nos acordamos de las personas y hacemos que todo funcione en pro de las personas, de una mejor calidad de vida, que el colaborador compre casa, que el colaborador pueda irse de vacaciones con su familia, que el colaborador un día pueda faltar a su trabajo sin que eso signifique que se va a acabar la empresa y que eso signifique cualquier cosa, por defecto hacemos plata. Entonces debemos dejarnos de preocupar por hacer dinero y empezarnos a preocupar por las personas, y ellas nos van a dar ese recurso. Y creo que es el enorme desafío de la comunicación estratégica, darle la vuelta al ejercicio, darle la vuelta al hecho de que tenemos que generar unos indicadores, unos porcentajes de crecimiento. ¿Qué tal si lo que hacemos es generamos unos indicadores de crecimiento de las personas? Hey, ¿cómo estabas hace un año y hoy cómo estás? ¿Tienes casa? ¿Tus hijos entraron a la universidad? ¿Qué estás haciendo? ¿Hiciste una carrera? Esos deben ser los verdaderos indicadores. Más allá de crecimos al 5% y el IPC y todas esas cosas, no. ¿Cuánto creciste tú como persona? ¿Cuánto te desarrollaste?
hiciste la fiesta de tu hijo, ¿qué te generó tu empresa? Ese debe Sí. ser el enorme desafío que tienen las empresas hoy y que tiene la comunicación para esas empresas. Y el otro es definitivamente hay que dejar de lado al cliente, hay que abandonar completamente al cliente y hay que ocuparnos de nuestro cliente interno, de nuestras personas. Hay que pensar en ellos como el eje fundamental y hay que enseñarle a nuestros estudiantes. Yo venía pensando en una cosa y es una frase que uno escucha de muchos empresarios: hacer empresa en Colombia es muy difícil. Yo creo que no es tan difícil, yo creo que es un poquito de disciplina, un poquito de juicio, digamos son entre 30 y 43 procesos que uno tiene que hacer para constituir una empresa, desde que se le ocurre la idea hasta ir a Cámara de Comercio, registrar la DIAN, RUT, para fiscales, registrarla en cada una de las empresas que tienen sus empleados, bueno, una cantidad de cosas. Todos muy engorrosos, todos muy complicados. Pero es un tema de ser disciplinado y ser juicioso, entender que la empresa es mucho más allá del producto, del modelo de negocio que tienes, y creer que eso, que la comunicación, y empezar a enseñarle a esos empresarios que la comunicación es importante para la empresa, más allá del jurídico, más allá del financiero, más allá. Si todas estas personas no se comunican entre ellos, vas perdido. Sí. No tienes un norte. Y es la comunicación lo que les da el norte a las empresas. Y desafortunadamente los empresarios de hoy estamos tan ocupados resolviendo lo jurídico y resolviendo lo financiero y resolviendo lo estructural de la empresa, que se nos olvida la gente, que se nos olvida que el verdadero desafío es hacer que la gente se ponga la marca, que se tatúe la marca en su tu marca, que Grupo C4 sea la marca que tenga en su corazón las personas. ¿Por qué consumimos tanta Coca-Cola? ¿Por qué consumimos marcas como Apple? Porque las tenemos tatuadas. Porque ellos nos enseñaron que eran las personas. Porque dejaron de vender Coca-Cola y empezaron a vender emociones. Y eso es lo que necesitan. Y eso debe pasar en las pequeñas empresas. Entonces creemos que eso es de las grandes multinacionales. Allá Coca-Cola con su referente porque tiene todo un grupo de creativos y haciendo una cantidad de cosas. Y si eso lo aterrizamos en mi empresa, y si eso puede pasar en mi empresa. Entonces, en Grupo C4 creemos que yo no cuento con un solo empleado. Nadie. Realmente este es un ejercicio en el que me he ido por la vida consiguiendo profesionales, contando el cuento. Y entonces cada vez que me sale un proyecto, entonces llamo a mi amigo abogado, a mi amigo financiero, a mi amigo técnico, al que sea que necesite para el proyecto. Y voy a hacer una analogía y es, yo creo que ustedes no porque están muy chiquitos, pero tú sí te debes acordar de los Superamigos. Claro. La Liga de la Justicia. Obvio. Cuando había una situación, entonces Superman, que era como el líder, llamaba al superamigo que necesitara. Aquaman, si era una cosa de mar. Entonces es eso. Entonces yo llamo al amigo que necesito para desarrollar el proyecto. Y ellos están en sus trabajos. Entonces yo trabajo con un abogado de Carulla, yo trabajo con un abogado de ahora del Grupo Éxito, trabajo con un ingeniero de una de las empresas constructoras con las que he trabajado y lo llamo y nos sentamos 3, 4 profesionales de diversas áreas y decimos, tenemos este proyecto, ¿cómo lo vamos a desarrollar? Y no tenemos un solo empleado, pero tenemos todo un grupo de profesionales atrás apoyándonos y haciéndonos todo el ejercicio de la creación y la generación del proyecto. Y eso debe pasar. Entonces, enorme desafío. Los estudiantes deben de dejar de pensar que deben ser empleados
per se y para siempre. Hay que ser empresarios. Y ser empresarios no es llenarnos de empresas y constituir empresas, sino creer en que yo tengo la posibilidad de hacer un trabajo y hacerlo de manera independiente. Entonces, tú que eres contador, ven y me ayudas a llevar la contabilidad de este proyecto. Tú que eres técnico no sé, en audiovisual, ven que necesito hacer un video para vender esta idea de una empresa. Tú que eres lo que sea. Entonces debemos empezar. Y yo decía una cosa súper loca, pero cuando este tema de la humanidad comenzó, y los indígenas y todo, estos locos no tenían plata, estos locos trocaban. Y eso es lo que hacemos, lo que queremos hacer un poco en C4. Entonces, usted sabe llevar contabilidades y yo sé llevarle su empresa. Entonces, venga, troquemos el negocio. Claro. No pongamos la plata de por medio. Entonces, lléveme la contabilidad y yo le hago la parte jurídica. Entonces, traigo un jurídico que me haga la parte jurídica. Entonces, lo que hacemos es trocar recursos. Claro, necesitamos plata y terminamos cobrándole al cliente final el ejercicio. Pero entre nosotros muchas veces sí hemos hecho muchos proyectos muy bellos en los que mi contador no me cobra porque yo le tengo que ir a hacer una tarea al contador que él tiene. Y entonces yo le envío el profesional y ese profesional que le envío me dice: Freddy, pero es que yo necesito hacer un video. Entonces yo tengo el personaje que me hace los videos, se lo voy a mandar, pero ese personaje que me hace videos necesita otra cosa, y así vamos trocando. Claro. Al final a alguien hay que pagarle, claramente. pero empezamos a trocar, a hacer trueque con nuestras profesiones. Y empezamos a hacer un ejercicio en el que el dinero deja de ser el eje para empezar a hacer un colateral, una parte de. Entonces nos ha funcionado muy bien. Ya la gente, digamos, dice: bueno, Freddy, pero yo tengo que comer. Ok, pero no me vas a cobrar los 4 millones por una asesoría o por una consultoría. Cóbrame 2 y los otros 2 yo te pongo el personaje que te va a hacer el audiovisual. Yo te pongo el personaje que te va a hacer la asesoría, claro, de cualquier cosa. Entonces funciona muy bien. Creo que ese es el desafío de la comunicación estratégica, y creo que ahí de verdad empezamos a generar una estrategia de cambio social. Por eso quería hacer la maestría. Pues te voy a hacer una última pregunta. Me ha encantado porque tú solito me has contestado todo lo que yo quería saber. Yo hablo un montón, no se imaginan. Está buenísimo porque... Buen comunicador. Pero sí te quiero preguntar, ¿qué es lo que le da el carácter estratégico a la comunicación? De acuerdo con toda tu experiencia, tu formación, lo que has vivido. ¿Qué le da el carácter estratégico? Decir lo que tienes que decir en el momento en el que lo tienes que decir. Y eso genera acción, eso tiene que generar acción. Es decir, no te sirve de nada tú contar un cuento si eso no genera una acción. Yo le puedo decir a mi asistente, que además es una machera de asistente, está pendiente de absolutamente todo. Le puedo decir: mira, hoy vamos a hacer las cosas de esta manera. Hoy el direccionamiento estratégico de la compañía cambió y hoy todos vamos a venir de azul. Y entonces esa persona al otro día efectivamente se viene de azul, pero no era el azul que yo quería. Entonces, o no era el azul que necesitaba mi cliente. Y entonces mi cliente se fue disgustado porque ese no era el tono de azul. Entonces yo no comuniqué bien. Eso debe generar una acción. Entonces, no solamente hay que contar el cuento. Yo debo confesar que tengo un problema tremendo, y es que hago, pero no cuento el cuento. Y la mitad de la tarea es contar el cuento de lo que tú haces. Un poco lo que me contabas al inicio de la entrevista, y es, no tenemos publicaciones. Yo creo que
La especialización en comunicación estratégica es una excelente especialización, pero no cuenta el cuento. Yo creo que Grupo C4 es un modelo de negocio con un potencial tremendo y me han ofrecido comprar la compañía. Y no la he vendido porque creo que quien la quiere comprar la quiere para 2 o 3 cositas puntuales, y creo que C4 es mucho más. Creo que C4 va a crecer y va a ayudar muchas familias. Pero a partir de las acciones que genere desde la comunicación. Creo que si tú dices las cosas en el momento equivocado, no se trata de ser visionario, de ser, no, decir las cosas en el momento que es, con las palabras que son, para que eso genere una acción en la gente. Porque tú puedes tener la verdad revelada, si quieres, y puedes ser el sabio y el tipo más pilo de la vida, pero si eso que sabes y eso que dices no lo aplicas y no genera una acción, estás perdido en el mundo. Si eso no genera un movimiento dentro de tu compañía y una verdadera intención de hacer las cosas, de ponerse la camiseta, de tatuar la marca de tu empresa en la gente, pues realmente no estás comunicando, no estás siendo estratégico, no estás, apague y vámonos. Sí. Porque realmente no estás haciendo mayor cosa por tu compañía. La comunicación debe ser en el momento que es, con las palabras que son, y sobre todo generar una acción. Si no genera acción, creo que estás perdido en el mundo. El consejo para los que vienen detrás tuyo en la especialización. Y con esto, ahora sí terminamos. Por ejemplo, estos 3 compañeros. El consejo para los que vienen atrás. Cuando yo empecé mi carrera, tenía un profesor que decía, escriba todos los días. Escriban sus ideas, pero sobre todo llévenlas a la acción, por locas que sean, por locas que parezcan. Piensen fuera de la caja todo el tiempo, siempre hay una manera distinta de hacer las cosas. Y eso se llama innovar. Cuando ustedes hacen lo que todo el mundo hace, pues hacen parte del montón y hacen parte de las historias de todo el mundo. Cuando uno piensa fuera de la caja y piensa que hay una manera distinta de hacer las cosas, corre 2 riesgos: que sea tremendamente exitoso y que sea tremendamente ganador, o que adquiera una experiencia que al final le diga, mire, por ahí no es. Pero cuando cometan el error, que para todo el mundo es un error, para ustedes fue un aprendizaje. Y eso hacemos en C4 todo el tiempo. Pensar cómo lo haríamos diferente, cómo venderíamos la empanada diferente, cómo se la venderíamos al policía en la calle. Muy a propósito de la coyuntura. Es decir, hoy el riesgo es vender una empanada en la calle. ¿Cómo hacemos para que ese vendedor de la calle, que definitivamente no lo vamos a desaparecer por leyes y por todo lo que aparezca, cómo hacemos para que eso se dé de cara a los nuevos comunicadores? Que eso sea una estrategia para, al contrario, catapultar las empanadas. Entonces yo creo que todo el tiempo a uno se le van ocurriendo cosas. Entonces escriban esas cosas, ténganlas ahí, y en el momento que son, sáquenlas. Piensen fuera de la caja todo el tiempo, piensen que siempre hay una manera distinta de hacer las cosas. Siempre manténganse al filo de lo que se puede y no se puede. Nunca jamás en la vida falten a su palabra.
Si se comprometieron, cumplan por encima de absolutamente todo. Y eso tiene que ver un poquito con la planeación. Si ven que no se puede, no se comprometan, pero den su 110%. Porque de eso se trata la vida. El que dio el 90 no cumplió, el que dio el 100, qué chévere, llegó ahí. El que dio el 110% es reconocido y hace parte de la diferencia. Pensar fuera de la caja, creer que siempre hay una forma distinta de hacer las cosas, dar el 110% y no falten a su palabra. Nunca, nunca falten a su palabra. Si están en riesgo porque le puede pasar a uno, tomen las previsiones, pero arriesguense, siempre arriesgarse. Lo peor que puede pasar es el fracaso, y hasta del fracaso se aprende, porque es un aprendizaje, porque ya sabes que por ahí no puedes ir, entonces tienes que caminar para otro lado o tienes que hacerlo de una forma distinta. Pero lo triste sería decir qué hubiera pasado si. ¿Qué hubiera pasado si nos arriesgamos? ¿A ustedes no les ha pasado que muchas veces terminan un proyecto y ustedes sienten en su corazón que sí, todo el mundo les dijo, uy, qué machera, no sé qué, pero en su corazón dice, quedó cojo, algo le faltó? Si yo me hubiera arriesgado un poquito más, y ya no es el momento. Ya pasó. Pasen la página y sigan. Era ahí, en el momento. Arriesguen. Si perdieron, aprendieron. Si no perdieron, fueron muy exitosos. Son las dos opciones. Creo que es lo que tengo para aportarles. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Qué buena entrevista. Excelente.